Dani, ¿recuerdas los datos que hablamos en el video en el curso del lenguaje? La verdad es que yo no conocía que había tantos, ¿me entiendes? Pero ahora estoy mucho más informada. Bueno, me parece genial. Y ahora vamos a hablar de unos libros de una época muy importante. Ya sé, del siglo XVII. No, frío. Frío. Del siglo XXI. ¡Oh! No me digas que vamos a hablar de mis sagas favoritas porque a mí me encantan. No, vamos a hablar de la narrativa del siglo XX. Pero es todo un siglo. Claro que sí, pero solamente vamos a hablar dentro de 1920 y 1950. Bueno, me parece válido. Entonces mejor vamos a ver el siguiente video, ¿te parece? Vamos a verlo. Hoy haremos un viaje al pasado para conocer cómo eran los libros de historias que disfrutaban leer los peruanos de hace algunas décadas atrás. Acabamos de llegar al Perú de 1920, así que preguntémosle cómo es la literatura de la época al campesino indígena que viene por aquí. Señor, una pregunta. ¿Cuál es el tema más popular en los libros de su época? Nosotros, los indígenas, somos el tema de moda para los escritores. Es más, creo que solo a ellos les importan nuestros derechos, porque últimamente no tenemos mucha suerte que digamos. Muy buen dato, señor. Ahora que sabemos que el interés de los escritores se centraba en los campesinos o indígenas oprimidos, es momento de regresar al presente, para conectarnos a internet y buscar en mi tablet cómo fue que los autores de la época narraban sus historias sobre campesinos indígenas. Ya encontré la info. Veamos el mapa de nuestro país. Hoy no hablaremos de la selva peruana, pero sí de la costa y de la sierra. Estas dos regiones fueron las elegidas por los autores de los años 20, porque aquí surgieron el criollismo, que nos cuenta qué pasa en la costa, y el indigenismo, que nos traslada a las preocupaciones de los indígenas de la serranía. Comencemos hablando del criollismo. ¿Qué libros crees que se escribieron con esta expresión? Tal vez mis mejores recetas de comida criolla. No, ceñito, usted cocina riquísimo, pero en el criollismo no se hablaba de comida. Aquí resaltan las costumbres costeñas que hasta ese momento no se habían hecho presente, ni una sola vez, y me refiero a las barriadas solares y callejones. Aquí también se deja de lado el lenguaje sofisticado y llega el lenguaje popular. ¡Claro pues, batería! Además, las tres características que no pueden faltar en un relato recontra criollo son lo simple, lo ingenuo y lo violento. Bueno, no tanto. Dos bravos de la narrativa con harto criollismo son José Díaz Canseco y Héctor Velarde. Veamos sus cuentas de Instagram para que te acuerdes de cómo eran ellos. Ahora que ya conocimos el criollismo, tomemos nuestro bus a la sierra, porque allí es donde sucede el indigenismo. Un movimiento que también se vio en las novelas y relatos, que surgió a causa de una gran preocupación: la realidad y destino de los indígenas, cuyos valores humanos y sociales estaban recontrachoteados. Es por eso que este movimiento tiene tres características indiscutibles. Plantea la reivindicación del indígena, niega una visión romántica e idealista del indio y expresa una proximidad con el habitante de la sierra. Cuando decimos que se plantea la reivindicación del indígena, es porque en el indigenismo se denunciaban los motivos por los que los indígenas eran explotados, marginados y pobres. La segunda característica: rechaza la visión romántica e idealista del indio, porque no se habla de ellos como de manera sentimental o pintoresca, exótica o idealizada. De verdad se contaba qué tenían y qué les faltaba de la forma más realista posible. Por último, expresa una proximidad con el habitante de la sierra, es decir, los autores se acercan al mundo recreado del indígena, no porque los autores hacían videollamadas o campamento con los indígenas. En estas obras indigenistas se relatan sus costumbres, lenguaje, forma de pensar y de transmitir sus sentimientos. Fácil, si hubiese Facebook en esa época, nos contaban a qué páginas le daban like la gente que vivía en los Andes. Dentro del ámbito hispanoamericano, el indigenismo forma parte del regionalismo y posteriormente de la nueva narrativa hispanoamericana.
Los autores que forman parte de dichos movimientos son Ciro Alegría en Perú, Rómulo Gallegos en Venezuela, Miguel Ángel Asturias en Guatemala y en México Juan Rulfo. Chicos, ¿en qué expresión literaria se comenzó a hablar de las barriadas? A. Indigenismo. B. Criollismo. C. Andinismo. A ver, yo les voy a dar una pista, ¿ya? No les digan nada a la profe. Chicos, la A, indigenismo, no es la correcta, por si acaso. Bueno, Isaac está un poco Buena onda. buena onda, pero vamos a ver qué dice la profe. Vamos. La alternativa correcta es B. El criollismo es una expresión literaria donde se empezó a hablar de otros aspectos del mundo costeño, como la vida en las barriadas. Qué excelente esa pregunta, ¿no? La verdad que sí. Y chicos, recomendación. Nosotros les podemos dar una pista cualquiera. Sí. Pero de ustedes depende si la respuesta está bien. Así que concéntrense mucho. Tomen nota de los datos más importantes. Pero ahora sí, nos vamos con el curso de Razonamiento verbal.